Pues muy buenas tardes, soy Antonio Ferreira y voy a presentar el proyecto de tesis doctoral Tecnopatías postalfabéticas, lectoescritura performativa y somatización de Internet, que ha sido realizado en parte gracias a un contrato predoctoral otorgado por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2018. Esta es la portada de la tesis, que si nos fijamos un par de segundos, puede remitir de manera muy clara, y es en lo que básicamente me inspiré, a una cajetilla del famoso analgésico de paracetamol Gelocatil. También me parecía que esta idea y esta cajetilla se vinculaba con algunas píldoras clave de la tesis. Por ejemplo, el Gelocatil está en comprimidos. Como comprimidos está la información y los archivos en formato digital. Parecía que se hacía una buena conexión entre gramos y gigas, y también el Gelocatil se toma por vía oral, cosa que la oralidad es uno de los grandes campos que estudia esta tesis. Si tuviese que hacer un resumen verbal de la tesis, podría decir que se centra en reflexionar sobre los malentendidos y las problemáticas del lenguaje digital, del lenguaje insertado en Internet, y de cómo la sobresaturación informativa puede causar o influir modificaciones en los cuerpos y en los comportamientos de las usuarias. Si lo tuviese que resumir de manera visual, esto podría ser una opción. Se trata de las 418 páginas de la tesis pasadas en 30 segundos, es decir, a 14 páginas por segundo, es decir, solo tocar una tecla. Esta performance reflexiona sobre lo que significa tocar una tecla. La primera palabra que aparece en el cuerpo de texto de la tesis y el primer mensaje emitido en ARPANET en 1969 es lo. La partícula lo pretendía ser una palabra, bueno, un sintagma, que es login o inicio de sesión. En cambio, en ese 1969 se encasquilló el mensaje, se entrecortó la información. Y esto me da pie, esta anécdota me da pie a hacer una revisión personal sobre la historia de la tecnología basada en el error informático y en los problemas del lenguaje. Si pasamos de lo y le añadimos una letra de lo al LOL, vemos que solo añadimos una letra en ese palíndromo en 50 años de historia, ¿no? Pero la tesis también intenta especular o reflexionar sobre qué pasa en esos intersticios entre los problemas del lenguaje common law y ese marcador empático common law, love not law, o reírse a carcajadas, que va mucho más allá de la onomatopeya, se salta el signo lingüístico y es un lenguaje propio, una jerga propia, pragmática, contextual, propia de Internet. La metodología es una apuesta fuerte de esta tesis, y en la que trato de dar cuenta de los cómo de la investigación. Por cuestiones temporales me centraré en la presentación en el apartado de investigación artística basada en significantes, o IABS. La primera página de la metodología es una captura de pantalla, casi un poema, que intenta resumirla toda también. Dice lo siguiente: una metodología performativa puede ser teórico-práctica, especulativa, un poema con distintas tipografías, o metanarrativa autorreflexiva, como este texto editable en punto 2. Una futura captura de pantalla basada en imagen, editada y deformada en .psd, que vuelve a ser capturada y por fin pasa a .jpg dentro de esta página de la metodología performativa que se explica a sí misma. Esta investigación artística basada en significantes da una media vuelta, un medio giro a la investigación artística basada en la práctica. Es decir, la práctica pasa a ser la escritura. La propia escritura en muchos tramos de la tesis se convierte en una suerte de pieza. Algunos recursos que se utilizan son la indexación, el número de veces que una palabra aparece o no indexada en un buscador, por ejemplo, o en un manual; la sonoridad, por ejemplo, hay apartados que se estructuran según el fonema S; el hiperbatón, la dislocación sintáctica, es decir, dislocando o cambiando las palabras de orden podemos pensar de manera distinta, también veremos ejemplos; las derivas que van del online al offline, es decir, si yo hago un comentario en YouTube, luego hago una captura y lo revisito en ese offline del documento de Word, ¿qué pasa en esos tramos, no? La tipografía, por ejemplo, la segunda parte está escrita con una tipografía con serifas, es decir, que le crecen las extremidades y se va abriendo el cuerpo. La apofenia es encontrar esa causalidad en la casualidad del mare magnum de datos, encontrar ese enlace, ¿no?, ese link entre los datos. Y, sobre todo, la IABS se basa en el error ortográfico, como por ejemplo, este es un catálogo de varios de los errores ortográficos que he tenido al ir escribiendo la tesis, y destacar, por ejemplo, este metaerror de la aceleración, que está escrito acelerado y por eso se escribe mal. Aparte de lo conceptual, también me interesa mucho en el error la forma que tiene la informática de identificar ese error de manera gráfica, como es esta rayita zigzag, esta raya roja y suta que marca ese error ortográfico, que también remite a las 3 W de World Wide Web. De hecho, cada vez que aparece estas 3 siglas en el cuerpo de tesis, aparece en rojo para crear ese hilo rojo. Posteriormente lo paso a patrón, a imagen, que hace de base de esta pieza, que es una de las piezas que aglomeran muchos de los intereses de la tesis y de la metodología en concreto. Se llama steady.docs y está imaginada a modo casi de documento Word en 3 dimensiones, en esas 3 dimensiones del lenguaje, el cuerpo y la tecnología. Vemos un estabilizador de imagen de una cámara GoPro, pero en lugar de eso encontramos un láser que apunta al otro lado de la pared, a una columna blanca, con una alusión a lo manual también, con el fidget spinner, y una alusión al oral, al oral tecnológico, con este humo de vapeador. Es decir, cómo pasamos de esto a esto, y cada vez encuentro con más relaciones, incluso una analogía formal entre esta cedilla y este agarrador de cama. También unas zapatillas que ahora mismo llevo puestas recogen la metodología performativa y el error ortográfico, y lo llevan hacia parámetros de lectoescritura cinemática, ¿no? Cómo leemos en movimiento, cómo es una tesis escrita también en un autobús, en una aplicación de smartphone, ¿no? En buena parte, muchas de esas ideas son recogidas ahí. Y, por cierto, las zapatillas aparecen tanto en la primera como en la última página de la tesis, ¿no? Como una tesis que va de cabeza a pies, que se corporiza así y va como de principio a final, un primer paso y un último paso.
Pasamos ya a la primera parte de la tesis, que trata de analizar, de reflexionar sobre unas posibles causas de la mutación lingüística del lenguaje alfabético en Internet, ¿no? En lo postalfabético. Lo postalfabético se recoge del libro básico de la tesis, que es Generación Postalfa, Patologías imaginarias en el semiocapitalismo, de Franco Berardi Rifo, entendiendo el semiocapitalismo como el capitalismo de la información. Es curioso que este libro, publicado en 2007, tenga su versión alfabética, digamos, su versión física descatalogada, imposible de conseguir, y su versión digital o postalfabética, este libre descarga, ¿no? Y totalmente legal. Eso para mí era importante. Lo primero que hay que decir de lo postalfabético es un término que acota algo generacional, ¿no? Una generación o varias subgeneraciones. Para explicar el paso del alfabético a lo postalfabético, suelo ayudarme de un grabado, apareció en el Tratado del Hombre de René Descartes, que me fascina también, entre otras cosas, por esta verticalidad de los globos oculares perspectivistas. Entonces lo retoco en una especie de diaporama, este diaporama dentro del diaporama, podríamos tener esta representación, que es la representación de las generaciones alfabéticas o ya casi en el final de lo alfabético, ¿no? Tendríamos desde la imprenta o el cine. Empieza el oculocentrismo, lo visual, hay muchos ojos, pero miran hacia un único contenido. En cambio, en la primera subgeneración postalfabética que analiza Bifo, que es la videoelectrónica, que va del 70 al 90, hay muchos más ojos ya, muchos más globales, ¿no? Que se salen de la pantalla. ¿Por qué? Por la llegada de la televisión, tendríamos otros aparatos como el establecimiento del teléfono o de la radio, también la música, películas como Star Wars, tendríamos a Madonna o a Michael Jackson, ¿no? Son referencias que cita Bifo. Pero para mí no es del todo postalfabética. En cambio, pasamos a los años 90 con la actividad conectiva, que es la segunda subgeneración y la última que estudia Bifo, la última subgeneración postalfabética, que es la generación de los inicios de el World Wide Web, es el primer Internet utópico y semiestático, los teléfonos móviles, el lenguaje SMS, ¿no? Para mí, esta generación ya sí que tiene algo de lo postalfabético. Y mi hipótesis es actualizar el libro de Bifo, precisamente argumentando que lo postalfabético iniciaría después de la publicación del libro de Bifo, ¿no? A partir de 2005, 2007, con la web 2.0, post-internet, la generación I o millennial, la generación Z. Y entonces, a modo de resumen, muy a grosso modo, tendríamos que lo alfabético es secuencial, lento, crítico y conjuntivo, y lo postalfabético es simultáneo, rápido, más rápido que el cuerpo humano, mitológico, en contra de lo racional y lo crítico, y conectivo, donde los cuerpos apenas se rozan. También dice Ifo, para cerrar esta primera idea de lo postalfabético, la primera generación que ha aprendido más palabras de una máquina que de su madre está hoy en escena. También se comenta en otra parte de la tesis que en el futuro puede haber niñas con acento Alexa o con acento a Siri, ¿no? Por esta alfabetización de las máquinas. Otra idea interesante de lo postalfabético es que todo Internet es texto. Es de Kenneth Goldsmith, en un libro también básico, que es Escritura no creativa, y que en contra de esa hegemonía de lo visual de Internet, de que todo es visual, él argumenta que tras esas interfaces, imágenes, sonidos, hay kilómetros y kilómetros de texto que utilizan un cifrado alfanumérico que, según él, es el mismo que utiliza Shakespeare, ¿no? Estos son unos metadatos, por cierto, de una imagen que hago con mi cámara Canon. Para tener una idea más especulativa y que me interesa mucho de lo postalfabético, que en la tesis está en formato imagen, claro, he decidido traer al dramaturgo Guy de Cointet y traducir y subtitular un pequeño fragmento de una de sus piezas. Una pieza del 75, pero interpretada en 2013. How shall I describe the emotions evoked by the first accents of that voice? Vemos cómo las actrices de Content atraviesan algo parecido a un texto, atraviesan las formas con su cuerpo, sumando discurso alfabético a esas extrañas formas, ¿no? No puedo parar de imaginar en cómo actuamos con las interfaces, ¿no? Con esa relación. Uno de los primeros giros de lo alfabético a lo postalfabético más claro e importante, una de las primeras somatizaciones o corporificaciones de lo postalfabético, sería el lenguaje inclinado de los primeros emoticonos en los 80 o del lenguaje SMS ya en los 90, ¿no? El lenguaje SMS es muy importante porque es la unión perfecta de semiocapitalismo, es decir, donde cada carácter, cada letra cuesta dinero. Digo que es un lenguaje inclinado porque lo que debería ver nuestra cabeza es esto, ¿no? Estos signos que a priori parecerían una pérdida de dinero, en cambio, son muy efectivos para representar sentimientos, ¿no? Y me gustaba mucho pensar en ese momento infinitesimal entre representación visual y representación mental, en el que encontramos claramente un reloj que parece indicar que quedan 15 minutos para el apocalipsis del alfabético. El segundo capítulo de la primera parte es un intento de ver los coletazos, las herencias y sobre todo las interferencias del alfabético en lo postalfabético, es decir, hacer un flashback, cosa que desde luego Bifo no hace y para mí era una suerte de un intento de completar, ¿no? Los estudios de Bifo. Tenemos aquí las 3 primeras letras de esta sinécdoque, que es el abecedario, representando cada una de ellas un sentimiento propio de Internet, como la mueca o la ironía, el estrés o la ansiedad o el cansancio representado por la letra Z, ¿no? La última letra del abecedario. Otro dato muy interesante para la tesis es que Google, el mayor motor de búsqueda postalfabético, pertenece a un megaclúster conglomerado de empresas que se llama Alphabet.inc. Su link, el link de Alphabet, es una especie de pieza textual, es abc.xyz. Hace real uno de los lemas también de Amazon, que es de la A a la Z, ¿no? Y de las letras a lo volumétrico, y de lo volumétrico a lo numérico, porque Google, que es algo muy importante también para la tesis, nace en nombre de Google de un error fonético al pronunciar
la cifra matemática Google, que es un 1 seguido de 100 ceros. También una de estas interferencias alfabéticas pasa en este centro de procesamiento de datos de Google, que antes era una imprenta, ¿no? Entre Gutenberg y Google, pienso en Gutenberg. En la imagen de la uy, perdón. Esta y por cierto, este centro de procesamiento de datos está en Finlandia, en Amina. Esta imagen de la derecha es un fragmento del famoso canal de YouTube Hydraulic Press Channel, donde una prensa hidráulica machaca objetos de todo tipo, ¿no? Pero contra uno de los objetos que no pudo fue contra este diccionario de finés e inglés, ¿no? Por eso son como dos imágenes apofénicas que mezclan el imaginario de Finlandia. Y esta segunda presa más pequeña que veis aquí rompe la cámara de internet, y ese diccionario, objeto por antonomasia, el alfabético, rompe todas esas millones de visualizaciones de la cámara, desde fuera de campo de internet. Una de las teorías que más me interesan de la primera parte, y que de hecho estoy trabajando en ella para trasladarla a una pieza escénica, a una conferencia performativa, es la teoría de QWERTY-Wernicke, que es casi un anagrama, ¿no? Mezcla o intenta unir el teclado QWERTY, ese objeto de aceleración y mecanográfico, y también para salvar errores o problemas con las varillas mecánicos, con la afasia de Wernicke, esa afasia de la verborrea, de la hiperexpresión, de la incongruencia discursiva, que tan habitual es en cualquier comentario de redes sociales que hacemos, ¿no? Y lo interesante, o lo apofénico, la coincidencia, es que tanto la patente del teclado QWERTY como la publicación de la teoría neurolingüística se llevan menos de un año de diferencia, entre 1873 y 1874. Es decir, toda esa velocidad de QWERTY nos hace pensar escribir de manera fásica. Toda esa velocidad de QWERTY también produce que hablemos casi tan rápido como que escribamos casi tan rápido como hablemos, ¿no? Una suerte de taquigrafía, que según el test de levanta la cabeza, escribimos a 1000 caracteres por minuto. Y esto, entre otras cosas, hace que no hablemos tanto en persona, ¿no? Por ejemplo, con la generación mute, que aparece en 2008 por primera vez en castellano, y dice lo siguiente sobre esta generación muda. Para el 95,1% de la población española, la mensajería instantánea es el canal preferido para comunicarse, por encima incluso de la comunicación en persona, que se reduce al 86,6%. Es decir, preferimos hablar mediante pantallas y teclados virtuales, QWERTYs virtuales, que en el cara a cara, ¿no? Se mezcla la hiperexpresividad de las redes sociales con la fonía o la disfonía del cara a cara. El tercer capítulo de la primera parte se llama del lenguaje de Internet al Internet del lenguaje. Yo me planteaba si estaba estudiando el lenguaje de Internet, que en realidad en parte es así, pero no me gustaba el término y decidí girarlo mediante el hiperbatón al Internet del lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Que prepondera Internet, la conexión, antes que el lenguaje, y sobre todo que las normas del lenguaje ortodoxas, ¿no? De gramáticas y sintácticas. Por eso tenemos una suerte de capitalingüismo, ¿no? Al preponderar la conectividad y la eficacia a las normas del lenguaje, encontramos palabras que parecen errores de software, como este primer error, este primer bug informático que se encontró en 1947 y que atascó un relé, ¿no? Pero ahora nos encontramos con que hay otros tipos de palabras que atascan el relé de la comunicación, bien sean emitidas estas en rojo por robots o por personas en negro. Encontramos palabras a las que les faltan extremidades, les faltan nexos o términos diacríticos, tienen muchas patas o dos cabezas, tienen repeticiones de una misma palabra, un tórax frágil, son fáciles de borrar u olvidar, por eso pueden volar, tienen alas. Tienen una estructura crujiente, son muy consonánticas, lo que provoca una mala lectura, una difícil digestión. Aparecen en lugares con poca luz, como códigos de programación o chats privados, pero también por eso nos asombramos cuando vemos una cucaracha, una palabra grito a plena luz de la pantalla. Para estudiar el Internet del lenguaje en el mundo físico, digamos, en esta cadena del lenguaje, que es una cadena de lenguaje postfrontista, postalfabética, lo analizo en tres objetos muy cotidianos que caben en la palma de una mano prácticamente, ¿no? Como un bol donde aparecen 20 veces la palabra bol traducida a 20 idiomas, es decir, propone una lectura postalfabética donde se tiene que leer en 20 países a la vez. Una crema de manos concentrada que rompe absolutamente la sintaxis, no hay aquí ningún sentido, pero parece efectiva en su mercadotecnia. Manos más, screen concentrada, repara, del plus. O, por ejemplo, en un mix de frutos secos revelados, como revelado está el lenguaje en Internet, donde cada fruto proviene de una parte del mundo. Por ejemplo, el cacahuete de Brasil, la pasa de Turquía, el anacardo de Vietnam, la avellana de Turquía o la almendra de España. Es decir, al igual que Internet, funciona juntando nodos de distintas partes del mundo para generar una información, un snack consumible fácil, entre horas y a todas horas. La aceleración de la información es una de las pautas absolutamente básicas del Internet del lenguaje, o IDL, ¿no? Un ejemplo nos lo pone el lingüista Richard Robin en el libro de Bifo, en el que dice que con la occidentalización y las nuevas tecnologías, por ejemplo, la Unión Soviética pasó de hablar de 3 a 6 sílabas por segundo. Parece un cambio muy nimio, pero es un cambio radical en la estructura del cerebro, del pensamiento y del habla, ¿no? Y de la dicción. Décadas más tarde podemos asegurar que hablamos a más de 6 sílabas por segundo, como me pasa a mí, como podemos ver en cualquier youtuber que con tanto corte audiovisual genera una sintaxis con horror vacui, con horror al vacío, ¿no? Al silencio. Es decir, hablamos a más de 6 sílabas por segundo, seguro. Pero aún así no llegamos a las velocidades tecnológicas, ¿no? Con estos textos de miles y millones de resultados lingüísticos emitidos al por mayor en menos de lo que dura un parpadeo, normalmente en menos de un segundo, depende de la latencia. Y el último capítulo de la primera parte trata de las anomalías sintácticas del IDL, del Internet del lenguaje, pero sobre todo se centra en textos que no son escritos por personas, ¿no? Que son escritos, por ejemplo, por algoritmos de traducción automáticos. ¿Qué pasa entonces? Tenemos un puré de lenguaje paradójicamente muy difícil de digerir. Al igual que cuando hacemos un puré,
En el mundo real quitamos las fibras, las partes duras, y el algoritmo del posicionamiento selecciona la información para hacer el avioncito y poder digerir, perdón, toda esa información, aunque en realidad no la entendamos del todo. Esta fast food pues, alfabética. Habría miles de ejemplos, pero bueno, pongo este porque es el más completo, tanto en un objeto extraño de imagen, tanto en la descripción como en los comentarios de las usuarias. Leo simplemente el título. Wayne el plástico de la herramienta del arte del clavo, empapa los apretones de la capilla, del casquillo, sacuda el clavo 10 veces el clavo. Toda posible traducción salta por los aires, ¿no? Y relaciones lingüísticas que son muy difíciles de encontrar, pero que aún así parece que el objeto se vende y tiene muy buenas reseñas. También pasa lo mismo con los links, esas megadeletreos de Internet, cadenas, por ejemplo, de 490 eh, caracteres, una palabra de 490 caracteres, ¿no? Eso es inasible por el cerebro. En cadenas de AliExpress que parecen que cuanto más material tienen, los links son más largos. O, por ejemplo, ¿dónde estamos hoy? Hoy estamos en meetgoogle.com, MPOFQPFAOJ. No sé muy bien qué quiere decir ese deletreo, si remite a algo, pero seguramente se nos olvidará cuando termine esta diapositiva. Se licuará, ¿no? Ya no tienen ese sentido mnemotécnico los links, las direcciones. Y casi a modo deductivo, sin quererlo, la primera parte termina con un objeto que no llega a pasar, que no llega a ocurrir. Algo que ni siquiera llega a ocurrir, que es la predicción de una respuesta del algoritmo de respuesta automática de Gmail, que me brinda esta respuesta jocosa ante un email en el que una compañera, amiga, me contaba un episodio traumático acerca de la muerte de su hijo. En cambio, este predictor me brinda un jajaja, jajaja, claro. Qué inestable es este sistema postalfabético en el que un ligero clic o un desvío, un descuido del dedo puede hacer peligrar toda una relación empática, ¿no? Puede hacerlo peligrar todo. La segunda y última parte de la tesis, la primera se centraba más en las causas del lenguaje, está más centrada a especular en unas posibles consecuencias de modificación corporal y mental de todo lo visto anteriormente, esta saturación informativa, ¿no? Empiezo analizando el término somatización, un escurridizo término que, por ejemplo, la DRAE nos define así: transformar problemas psíquicos en síntomas orgánicos de manera involuntaria. Es decir, todo eso que nos llega a través de la cabeza, de esta cabeza postalfabética, lo podemos hacer cuerpo y viceversa. Todas esas vibraciones que nos llegan a través del cuerpo podemos somatizarlo en la mente de manera psicosomática. Vuelvo a coger al pobre Descartes en este grabado, imaginando que esta semita es la tecnología, un smartphone que nos ilumina, nos calienta, pero a la vez nos quema. Y nosotras nos sentimos interpeladas a acercarnos a aquello que nos puede dañar, ¿no? Como un síndrome de Estocolmo. También lo analizo en manuales psicológicos como el DSM, que la somatización la incluye en trastornos somatomorfos, y en 2014 la versión vigente del DSM en trastornos de síntomas somáticos. La clasificación internacional de enfermedades es más parecida a la opción del DSM-4 de 1995, pero lo interesante es que dentro de un año, en el DSM-11, en el CIE-11, perdón, el término somatización desaparecerá y tendremos algo que se llamará distrés corporal. Pensando ahora haciendo la presentación, pienso que cogiendo la idea del DSM, más que un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, esta parte se centra en una especie de manual especulativo de los trastornos digitales, algo así como un DSM 2.0. La primera parte en la que se puede ver esa somatización de la conexión es en las caras, ¿no? De interfaz a faz, como estas caras tatuadas donde se mezcla lo privado y lo público, la empresa con diseños personales, es decir, un discurso incongruente en la propia cara. Como este logo de Netflix, esta imagen por defecto de perfil totalmente asimétrica, que es la cara que se te debe de quedar después de horas y horas sin elegir, por la paradoja de la elección, ante el catálogo interminable de vídeo bajo demanda. O esta mezcla de epidermis con CGI, con imagen generada por computadora, en filtros de aplicaciones básicas como TikTok o Instagram, donde brindamos nuestro rostro totalmente, de una manera totalmente gratuita o banal. El pensamiento mitológico en Internet surge de un caldo de cultivo idóneo que choca entre la absoluta racionalidad de la ingeniería informática con esos imaginarios más ficcionales que parece que a las que nos vemos obligadas en Internet, ¿no? Como esa risa del cuerpo, esa digitalidad. Vemos todo el rato fake news, posverdades, imágenes o gente divinizada por la velocidad del like, narraciones fuera del tiempo histórico. Y también en estas imágenes vemos incursiones de lo sagrado y lo irracional dentro de esas catedrales de la tecnología, como son los centros de procesamiento de datos, como este cervatillo o como este cura bendiciendo una torre de servidores. Todo sobre una imagen nostálgica de Vaporwave. Esto es una imagen hiperrealista de pensamiento mitológico. Es decir, encontramos tangenciales, colindantes, dos entradas que dicen lo contrario. Más de la mitad de la población mundial ya tiene acceso a Internet. La mitad de la población mundial no tiene conexión a Internet. Lejos de meternos en contenido de lo que dice o lo que no dice cada una, tanto Groys como Bifo dicen que hay problemas de distinguir entre la verdad y la mentira, ¿no? En el imaginario de Internet o lo postalfabético. En cambio, prefiero quedarme con una idea más cercana a Remedios Zafra, que dice, vale, esto es verdad y mentira a la vez, pero sobre todo marca una nueva realidad. Es verdad y mentira, pero es una realidad. El segundo capítulo de la segunda parte trata acerca de las tecnopatías, las patologías tecnológicas o las enfermedades digitales, ¿no? Esos dolores digitales. Son nuevos términos, neologismos que vienen a describir nuevas realidades, como por ejemplo
nuevas sensaciones, ¿no? Nuevos sentimientos como la nomofobia, la digifrenia, el fúbino, el lingofoneo, el ghosting, la ansiedad, la apnesia, la cibercondria, el bumping, la vibración fantasma, la tendinitis, el síndrome de túnel carpiano, la hipertrofia semicircular. Hay algunas más físicas, como las tres últimas, y otras más mentales, pero yo he decidido crear relatos entre ellas, ¿no? Mezclándolas, por hacer tratar un eje psicosomático que rompa esa dualidad que veíamos antes con Descartes entre mente y cuerpo. Y esta es una imagen que aglomera varias de ellas, que mezcla esta aplicación de la ansiedad y el estrés, esta Checky que te mide cuántas veces desbloqueas el móvil, cientos de veces al día, con este complemento circunstancial de interfaz, este banner estático, que casi incita al contrario, un aprender mindfulness y estar en calma.com, ¿no? Nada es gratuito en el algoritmo del gusto. Hay otras tecnopatías como la procrastinación o el multitasking que no son propias de lo tecnológico, pero que en cambio son muy aceleradas por ello, ¿no? La palabra procrastinación, como ejemplo de investigación artística basada en significantes, se activa mediante una palabra performativa, es decir, la propia palabra procrastina, se abandona, pospone antes de terminar, ¿no? En el fonema R. Y el multitasking o multitarea está tratado tanto en la parte productiva, que podemos ver arriba como hipérbole, en estos quirófanos donde pacientes están obligados casi también a producir, como esta violinista o cantante de ópera que mientras le están operando el cerebro tienen que hacer otra cosa, ¿no? O la imagen de abajo, que es un claro ejemplo de pensamiento estrábico, que lo vemos a diario, esta imagen es de 2016, es decir, pensamiento multifocal, una mirada multitarea hacia distintos focos a la vez. Paradigma de ello, por supuesto, lo hemos descubierto este año, son las conversaciones, son las videollamadas, ¿no? Como Meet, Zoom, etcétera, en modo mosaico, donde vemos todo a la vez. El tercer capítulo de la segunda parte se llama Patologías de la satisfacción y es una suerte de fracaso de las promesas del estado de bienestar, ¿no? La sobreproducción y la sobreestimulación placentera a la que al final no conseguimos placer. Esto lo dice, por ejemplo, Mark Fisher en su tesis de la hedonia depresiva, ¿no? Estamos buscando placer, placer, placer todo el rato y no sabemos hacer otra cosa que buscar placer, pero al final no lo encontramos, ¿no? Nos anestesiamos. Y esta pequeña tubería de Luis Serafini pone en escena otra de las pautas de la patología de la satisfacción, que es la sobreproducción. Es decir, este engranaje, esta tubería semicapitalista, turbocapitalista, de la sobreproducción, del exceso de stock, que se sale por sus grietas, pero aún así es capaz de alcanzar una plusvalía del exceso y del resto, ¿no? De este mo que sobresale por fuera de sus tuberías. El eje principal de las patologías de la satisfacción es poner en tensión la ergonomía contra la dislocación. La ergonomía de las plataformas, los dispositivos romos, pulcros, hipoalergénicos, sin polvo, con bisel, y las interfaces limpias, muy fáciles, muy claras para las usuarias, versus la dislocación o la luxación o la decodificación aberrante que hacemos las usuarias de ellas. Es decir, pensemos en una habitación con una cama semideshecha, un portátil semicerrado, unos párpados semicaídos, unos auriculares semiquitados y nosotras semidormidas y, en fin, sin hacer caso a esa información, ¿no? Y bostezando. Cualquier pieza de Tom Gallé pone en marcha esta tensión entre ergonomía y dislocación. También quería pensar en cómo ha cambiado la tecnología con el cuerpo a través del transhumanismo, de ponerse una oreja en el brazo, o técnicas de biohacking que conviven con una suerte de transhumanismo knife o cyberpunk de Bata, donde encontramos un teléfono móvil, casi a modo de wearable, dentro de un calcetín Jordan, en una chancla neumática en el estadio Rayo Vallecano, dentro de un videoclip de Afro Trap del grupo Afro Juice, que posteriormente convierto en pieza y la llamé Sock Reading o lectura de calcetín, que también suena a lectura del Sock, con esta tablet parpadeando en modo estroboscópico, ¿no? Como decía Mark Fisher, esta poslexia que ya no podemos leer más que apenas el titular. El tacto satisfactorio, insatisfactorio, pone en escena un tacto subrogado, es decir, ver a otras tocar, espachurrar materiales de moda, como el satisfactorio de los Satisfying o extrañamente satisfactorio del slime, o también una tactilidad también muy rápida, donde con un chasquido podemos cambiar todo lo que pasa en la pantalla. Es una tactilidad onomatopéyica, con palabras de una sílaba, como type, flip, slide, swipe, switch, click, scroll, swift, swap, shrink, tap. Y están puestas sobre la imagen de Thumbs That Type and Swipe, del colectivo DIS, que también es una de las exposiciones más importantes de la tesis. El último capítulo ya de la segunda parte, llamado Superorganismos, se basa en ver cómo nos ha modificado literalmente, corporalmente la tecnología, ¿no? Con nuevos órganos o nuevos cuerpos. Empezaríamos por la cabeza, como este text neck o dolor de cuello textual, de inclinar la cabeza a 60 grados a mirar las pantallas, o la FHP, Forward Head Position, la postura de la cabeza hacia adelante, es decir, la chepa, o la protuberancia occipital externa, ese pequeño pico que nos salía supuestamente en el ilion craneal, lo que sus propios autores desmienten. Y me parecía muy interesante que la imagen de Wikipedia, por defecto, en inglés, de la iHands o la chepa inteligente, fuese Justin Bieber, ¿no? Como esa contradicción de la perfección capitalista de Justin Bieber con esta encorvatura corporal. Y para el cuerpo del futuro, el de Mindy, este prototipo en 3D que, bajo el sensacionalista ciberanzuelo de cómo serán las humanas obsesionadas con la tecnología en 2100, en el siglo XXII, encontramos otra vez la repetición de esta chepa, o una mano textual, garra textual, perdón, un codo en 90 grados, un segundo párpado, un cráneo más ancho para proteger de las ondas y un cerebro más pequeño, y un cuello también más robusto, un TechNeck, ¿no? Un cuello tecnológico que parece una evolución natural del TechNeck, del cuello textual. Y Mindy está propuesta por una empresa de telecomunicaciones norteamericana con la consultoría de una empresa
de cuidados corporales y de champús, y paradójicamente Mindy no tiene pelo, ¿no? Y viste como del siglo pasado. Es decir, que Mindy pone casi más en tela de juicio cómo se mueve la información en Internet a cómo serán los cuerpos en el futuro, ¿no? Pero lo que sí que podemos pensar es que si, por ejemplo, la tribu de los Bajau ha aumentado el tamaño de su bazo al 50% tras siglos sumergiéndose en el agua más de la mitad del día, ¿por qué no pensar que los cuerpos del futuro, del siglo que viene, también podrán cambiar tras estar más de la mitad del día, sin duda, sumergidas en este océano postdigital? Encontramos nuevos cuerpos también en los ojos, nuevas miradas y nuevos ojos que parecen también de ficción, pero que esto es una imagen real de la esclerótica azul, en la que imagino un efecto contagio directo de la luz azul de las pantallas. Y empezamos con un apartado dedicado a los ojos y a la oftalmología, digamos, heterodoxa. Tenemos ojos azules, ojos rojos de tanto mirar u ojos hinchados también de tanto mirar, ¿no? Como esta blefaritis en el párpado superior sobre el que se incluyen todas las piezas del proyecto Hipertrofia Mamá, un proyecto que parte de la explosión de la carcasa de una tablet en la que me pregunto, como una somatización especulativa extrema, si estos objetos digitales pueden explotar y romper su carcasa, si nuestros cuerpos también podrán llegar a hacerlo y reventar la anatomía. Por último, hablar de la miopía en los ojos como epidemia. En muchos lugares, países asiáticos supera el 90%, de ahí lo de epidemia, y también en algunos lugares europeos, y nos centramos en nichos como las estudiantes. Y pongo algunas prácticas heterodoxas como el Yang Jinkao, este chikung para los ojos, que desde el año 1949 el gobierno chino está implantando en las aulas, o como el libro maravilloso Un arte de ver de Aldous Huxley, ¿no? Con movimientos como el palming o la isolación, de poner los ojos al sol o ponerse las palmas de la mano en los ojos, ¿no? Esas especies de sinestesias. Las conclusiones de la tesis son una apuesta bastante arriesgada, en la que hay unas conclusiones ortodoxas, pero también hay unas conclusiones cuantitativas y unas conclusiones algorítmicas, donde la propia tecnología, digamos, lee la tesis. Las primeras resultan en dos frases con las palabras más utilizadas de la tesis, ¿no? Es decir, la conclusión cuantitativa, que dice que con Internet lo alfabético es posalfabético, Bifo, 2007, porque el lenguaje supone una conexión con el software y el cuerpo, somatización. Pero esta tesis es una investigación que performa los significados entre el arte y la tecnología de la información y la comunicación. La segunda, la conclusión algorítmica, está hecha con una inteligencia artificial con 774 millones de parámetros llamada GPT-2 y hecha con lenguaje Python y en Google Colab. Agradezco a Edu Solás su ayuda con el código. Dice lo siguiente. Es importante pensar que se puede establecer un desorden conectivo de Internet. Su significado es la paranoia del comando y los padrastros de Internet. La táctica consiste en separar las letras más usadas de la página, como en el autotune, a 4 u 8 meses del ojo. El lenguaje informático no esconde su apellido. Me gusta pensar que no esconde su apellido postalfabético. Esto ya es post-tesis, preparando la presentación, pensaba en 4 grandes parónimos que ponían o palabras muy parecidas que ponían la tesis en juego, como la tecnología, es un conjunto entendida como conjunto de instrumentos y procedimientos industriales, un lenguaje propio de una ciencia, en este caso Internet. También pone en marcha una suerte de etnología en cuanto a ciencia que estudia los orígenes y expresiones de la cultura de los pueblos, ¿no? Es el lenguaje de la cultura de los pueblos de Internet, pues alfabéticos, o una etecenología, es un fallo que tengo realmente al escribir la palabra tecnología, es decir, un etcétera de la tecnología. Pensar en lo que se sobreentiende no interesa expresar de la tecnología o en tecnologías otras. Y también, por último, el parónimo de la tecnosología. Una nosología de la tecnología, es decir, la parte de la medicina, la nosología, que describe diferentes y clasifica enfermedades, ¿no? Las enfermedades de Internet. Esto también es post-tesis ya, que es qué pasa cuando el cuerpo de la tesis, en este formato Word, se abre en otro cuerpo, en otro ordenador, en otro sistema operativo, que parece justicia divina, pero nos salta el siguiente cuadro de diálogo. Hay demasiados errores ortográficos o gramaticales en tecnopatías postalfabéticas, lectoescritura performativa y para continuar mostrándolos, para revisar la ortografía y la gramática de este documento, elija ortografía y gramática en la pestaña Revisar. Y con un emoji en cursiva, este smiling face with tear, esta cara sonriente con lágrima que tanto se habla en la tesis de la ideología bipolar de Internet, y con un gracias en Let Speak, os agradezco de verdad vuestra atención. Muchas gracias.